Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, bueno, espero que bien. Instagram me dice que espere, que están avisando a los seguidores. Ahí, bueno, hay alguien del otro lado. ¿Cómo les va? Eh, Gracias por estar ahí del otro lado. Recuperé un poco la voz respecto a mi último vivo, así que esto se hizo otra vez posible. Bueno, espero que anden bien. Quería hacer este vivo para comentar, presentar y comentar una lectura que estoy haciendo ahora, que me mandó Daniela Suárez Tomé, la coautora de este libro, Filosofía de la Amistad. Filosofía de la Amistad es un libro escrito por Daniela Suárez Tomé y Laura Belli, ambas doctoras en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, colegas. Daniela es más cercana a mí, por eso me tuvo la generosidad de mandarme el libro. El libro está editado por Taurus y entiendo que está, por lo que veo, está siendo distribuido en el circuito de librerías, así que es un libro que se consigue o se consigue prontamente en estas semanas. El título Filosofía de la Amistad tiene como subtítulo Experiencia, sentido y valor de nuestro vínculo más libre. Entonces es una reflexión filosófica, ¿sí? Escrito por dos filósofas argentinas, que son amigas entre ellas, además, Danila y Laura, para pensar desde una perspectiva filosófica, para la redundancia, ¿sí? Este vínculo tan particular, tan extraño, tan singular, tan a veces difícil de definir, que es la amistad, que tiene por supuesto en la filosofía una larga tradición, pero por lo general restringida a las relaciones entre varones, etc. Bueno, todo eso está trabajado en el libro. Lo primero que quisiera decir del libro es que es un libro muy claro, muy accesible para cualquier persona que le interese el tema. No es un libro para especialistas, es un libro que de hecho recoge, igual para los que, aunque uno no sea especialista en el tema, pero aún para los que tenemos un recorrido en la lectura filosófica, siempre estos libros que estudian en profundidad lo que sucedió en la tradición y lo recogen muy claramente y lo exponen muy claramente, siempre son útiles. Pero este libro además se plantea digamos, una serie de interrogantes que me parecen que lo hacen además valioso. Entonces, básicamente les quiero comentar dos o tres cosas. Primero, cómo está articulado el libro, es decir, qué es lo que propone, trabajando un poco con el índice, que es lo fundamental cuando uno, ¿no?, se acerca a un libro, más que la contratapa, el índice siempre, ¿sí? Y después leerles dos o tres, quizás tres secciones, pequeñas secciones, y comentarlas un poco, ¿sí? Digamos, algunos momentos que me parecieron valiosos. Y bueno, después ojalá que ustedes se animen a la lectura, entonces, de Filosofía de la Amistad. Eso vamos a comentar. El índice muestra una introducción bastante extensa, digamos, para hacer una introducción. Este es un libro que tiene unas, les digo, 180 páginas, no es un libro muy extenso, ¿sí? Es un libro de 180 páginas con una letra amable, en el tamaño, ¿no?, para nuestros problemas de visión. Y tiene de esas 180 páginas unas 20 páginas de introducción, ¿sí? Que es una introducción en la cual básicamente se define la amistad, cosa que no es nada sencillo, digamos, se define áreas, etc. Entonces la introducción no solamente permite una primera definición de la amistad, sino también una de esas introducciones que hay que saltear porque después se repite quizás. Bueno, no, esta introducción vale la pena, ¿sí? Ya leerla solamente vale la pena a mi juicio, ¿sí? Tenemos dos grandes partes del libro. Una parte que es la amistad en la historia de la filosofía, que básicamente lo que hace es un recorrido histórico, ¿sí?, de cómo se concebía la amistad en, primer capítulo, el periodo clásico y medieval, ¿sí? Platón, Aristóteles, Epicuro, que, ¿no?, digamos, los estoicos, digo, Epicuro, en el epicureísmo la amistad es muy importante la ética nicomáquea, Aristóteles, etc. Después hay un recorrido en la filosofía medieval que no es tan común, ¿no?, porque en general a veces en estos recorridos históricos medio rápidos se saltea el periodo medieval. Acá hay una sección de este capítulo dedicado al medioevo. Después hay una sección sobre la amistad del Renacimiento y la modernidad, que es muy linda porque hay gente ahí muy querida, digamos, ¿no? Gente, Montaigne, Spinoza,
Kant, Harriet Taylor y John Stuart Mill, bueno, etc. Me parece muy valioso. Y después hay una última sección de la parte histórica, ¿sí? O sea, un capítulo tercero, que es la amistad en el siglo XX, ¿sí? Donde encontramos a Krakauer, a Simone Weil, también, ahora les voy a decir, bueno, Simone de Beauvoir. Esto les quería decir, por si no la conocen, a Daniela Suárez Tome, una de las coautoras del libro. Yo he presentado también acá, y ustedes dirán, bueno, claro, lo haces porque es tu amiga, y entonces, y bueno, un poco sí, pero además realmente valoro su trabajo, entonces es más fácil así presentar libros de amigos que nos los mandan. En este caso, creo que en un video hace un año o algo así, yo había presentado el libro de Simone de Beauvoir, Filosofía de la Libertad, ¿sí? De Editorial Galerna, y también, por supuesto, porque compartimos editorial, que es la querida editorial Nido de Vacas. Ella publicó una introducción a la teoría feminista. Como verán en su obra, Introducción a la teoría feminista, Simone de Beauvoir, y luego una filosofía de la amistad, escrita entre dos mujeres amigas y disputando de alguna manera una hegemonía de la amistad masculina, etc. Hay una impronta muy clara en la obra de Danila, al menos, respecto a una postura feminista, y además un trabajo que ella realizó durante mucho tiempo, que estuvo de hecho involucrado en su tesis doctoral, en relación al existencialismo, digamos, a la obra de Simone de Beauvoir, Sartre, Heidegger, por supuesto, etc. Bueno, les decía, este libro, además de llegar a la modernidad en esa historización del concepto de amistad desde una perspectiva filosófica, llega hasta el siglo, digamos, hasta finales del siglo XX, y sobre eso quiero leerles algo. Y después tiene una segunda parte, digamos, cuando uno abandona ya la parte, digamos, la mitad del libro, que es la historia de los conceptos de amistad que encontramos en la historia de la filosofía occidental. Tiene una parte problemática, ya no histórica, sino problemática. Vieron que a veces está siempre esta cuestión, bueno, ¿cómo encaramos este problema históricamente? Y reconstruimos de alguna manera lo que la historia de la filosofía ha dicho sobre esto, ¿sí? Que dijo Aristóteles, que dijeron en el helenismo, que dijeron en el medioevo, que dijeron en la modernidad, etc. Y por supuesto ahí la selección es fundamental, no solamente la selección, sino la capacidad de articular eso de un modo claro para quienes no son especialistas o no conocen los autores u obras. En ese sentido siempre Danila, y en este caso con Laura Belli, me parece que son muy claras, muy, digamos, no es fácil hacer ese trabajo de síntesis de las posturas de filosofías bastante complejas en algunos casos. Ahora les quiero leer algo al respecto. Y después la segunda parte es una parte problemática, que a veces uno dice, bueno, más que preguntarnos qué dijo la historia de la filosofía al respecto, preguntémonos qué tipo de problemas están involucrados en esto que queremos, sobre lo que queremos pensar, escribir, ¿sí? En este caso, la amistad. Entonces, esta segunda parte se llama Reflexiones filosóficas actuales sobre la amistad. Entonces, es una mirada no solamente problemática, ¿sí? De los problemas que plantea la amistad, sino actuales. Y tiene un capítulo titulado Políticas de la amistad, tiene un capítulo titulado El tiempo de la amistad, las éticas de la amistad, con preguntas sobre todo, por ejemplo, para que se dé una idea, ¿se puede ser amigo de malas personas? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto fundamental respecto de posiciones éticas? ¿Qué pasa con las amistades? Hay un capítulo sobre las amistades en el entorno digital, ¿sí? Y hay un capítulo sobre más allá de las amistades humanas, sobre la posibilidad de, por ejemplo, las amistades entre especies de compañía, ¿sí? Inclusive con animales salvajes. Entonces, quiero decir, hay una serie de problemáticas muy actuales, ¿sí? Redes sociales, inteligencia artificial, posiciones más allá del humanismo, ¿no? Y cuestiones éticas y políticas pensadas desde la actualidad, y al mismo tiempo, eso es como la segunda mitad del libro, y al mismo tiempo hay una rica tradición de la historia filosófica que da cuenta del problema de amistad, y al principio una muy buena definición de la relación de amistad y una diferenciación con otra. Entonces me parece que eso hace una obra que, que se lee, digamos, rápidamente, si uno ya tiene un ejercicio de lectura, y si no, se lee de todos modos bastante amablemente, que vale la pena, digamos, que es un libro valioso, eso voy. Bueno, y presentado un poco el recorrido, un poco rápidamente, quiero leerles alguna cosita. La primera, ya pasando, digamos, a la segunda parte, que es la quizás más jugosa, digamos, por lo menos para mí, que de algún modo el recorrido histórico ya lo conozco, aunque ciertamente hay sobre todo rescate de autoras que en la educación filosófica que yo tuve desconozco. Entonces ese trabajo también siempre es muy interesante.
Quisiera leerles en el capítulo 4, el titulado Políticas de la Amistad, que es un título, entiendo, tomado de una obra muy importante de Jacques Derrida, Políticas de la Amistad, donde Daniela Suárez Tomé y Laura Belli reconstruyen un poco estas posiciones de la, digamos, la amistad asociada a la alteridad y a la diferencia, lo que llaman acá amistades posmodernas, y trabajan sobre la obra de Derrida y de Blanchot. Les quiero leer entonces para empezar esta primera sección. Dice así, la primera de las que yo seleccioné, ¿no? Dicen: en Políticas de la Amistad, Jacques Derrida explora la figura de la amistad como modelo de pensamiento de una democracia más justa, en términos diferentes a los que vimos en la propuesta de Aristóteles. Derrida considera que la amistad aristotélica está alineada con el modelo de la amistad fraterna, esto es, una amistad que solo se puede dar entre iguales, ¿no? Eso está trabajado antes en el libro, pero es más clásico, ¿sí? La amistad es una relación entre iguales. Esto se vuelve claro si recordamos que la persona que tenía en mente Aristóteles cuando hablaba de la amistad era la del varón ciudadano griego, el andros. Este modelo de amistad, de acuerdo con el padre de la deconstrucción, o sea, Derrida, solo puede dar cuenta de una relación entre personas que tienen características identitarias similares. Y si trasladamos ese modelo al de la ciudad, lo que tenemos entonces es la polis griega, en donde solo los iguales, o sea, varones ciudadanos griegos, podían participar de la toma de decisiones de la vida en común, mientras que los diferentes, mujeres, niñeces, personas esclavizadas, personas extranjeras, quedaban supeditados a su poder. Entonces, en oposición al ideal clásico, Derrida apuesta por un modelo político de la amistad basado en el amor a lo diferente, a lo que no es asimilable a la mismidad del sujeto en términos identitarios. El modelo de la amistad derridiano se va a asemejar al ágape cristiano, aunque no en sentido religioso o dogmático, ¿no? Es decir, otro tipo de amor. Recuerden que el término filía, que está en la raíz del famoso, ¿no?, amor a la sabiduría, ¿sí?, ese filein o filía, ¿sí?, como verbo, no importa, como sustantivo. La cuestión es que ese amor es el término que se utilizaba en general en el mundo antiguo clásico griego para la amistad, ¿sí? Entonces, pero había, como sabemos, otro tipo de amor, ¿sí?, un amor más sexual, más deseante, eros, ¿sí?, un amor que va a ser el que va a tomar el cristianismo, ¿sí?, el ágape, el que se va a adueñar de alguna manera de la tradición cristiana. Bueno, que de algún modo tiene que ver con la capacidad de recibir al extraño o al extranjero. Entonces, esto es mío, vuelvo un poquito al texto. Dice: mientras que en la religión católica Dios aparecía como aquel otro radical, o sea, Dios es ese otro absoluto, que no podemos aprender completamente, sino solo a través de sus manifestaciones terrenales, en el pensamiento derridiano, este lugar lo tomará el otro ser humano. El otro, con mayúscula, no puede ser asimilado por el sí mismo como un igual a él, en el sentido en que no puede apropiarse de su ser por completo. ¿Es correcto decir que tenemos amigos? ¿Cuánto nos traiciona el lenguaje al querer dar cuenta del verdadero lazo que se genera en la amistad? ¿Sí? Cuando uno dice yo tengo, ¿no?, a mí un amigo o amigos. Y acá hay una cita de Mónica Cragnolini, que, para quienes no la conozcan, es una especialista una especialista argentina, en la obra de Nietzsche y Derrida. Dice: lo maravilloso del amigo es la posibilidad de no poseerlo nunca, porque lo que se posee se petrifica, se transforma en algo acotable y encerrable, aunque más no fueran los límites de nuestros discursos y caracteres institucionales. Eso es del libro Moradas Nietzscheanas, de Mónica Cragnolini. Siguen entonces las autoras diciendo: quizás podríamos mejor decir que somos en amistad. Vean el cambio, ¿sí? Tengo un amigo, somos en amistad con los otros. Y no precisamente en lo que tienen de iguales a nosotros, sino por sobre todo en lo que nos mantiene diferentes, pero necesariamente unidos. La hospitalidad radical ante la diferencia es la marca central de la amistad derridiana, la cual, a su vez, bebe en las fuentes del pensamiento nietzscheano. Ya entenderán por qué elegí un poco este fragmento, ¿no? En Humano o demasiado humano, Friedrich Nietzsche se pregunta: ¿qué es el amor? Sino comprender y alegrarse de que otro viva, actúe y sienta de manera diferente y opuesta a la nuestra. Para que el amor supere con alegría los antagonismos, no debería suprimirlos, negarlos. Eso es lo que dice hasta ahí la cita de Nietzsche, ¿sí? El amor es la alegría que acompaña que exista un diferente en su diferencia, sin reducirlo a
nuestra, ¿no?, posición, o sea, tratarlo como un espejo en última instancia. Siguen las autoras. Ya hemos visto en nuestro recorrido por la historia de la filosofía que la cuestión de la igualdad y la diferencia en la amistad es un tópico en el cual no parece haber acuerdo, ¿no? Porque justamente algunos, como Aristóteles, sostienen que la amistad requiere de la igualdad, en el sentido de que uno no puede ser amigo de un esclavo y el esclavo de su amo, por ejemplo, ¿sí? Mientras que en Nietzsche y en otros autores de esta tradición, pero no solamente, se hace un hincapié en la diferencia. Entonces dice el libro: sin embargo, para Nietzsche y los filósofos post-nietzscheanos como Derrida, el asunto es bien claro. La amistad busca la unidad en la diferencia, sabiendo que esa unidad nunca podrá darse realmente, porque si no, la diferencia se asimilaría. La filósofa argentina Mónica Cranolini sugiere en Moradas Nietzscheanas que nos conviene pensar la amistad como un momento de unidad transitoria entre dos fuerzas que no pueden sintetizarse en una. En el espacio en el que estas fuerzas se encuentran bajo la afección de la amistad, en ese entrecruzamiento, los amigos se transforman entre sí. En términos nietzscheanos, entonces, la amistad tiene consecuencias ontológicas, ¿no? En tanto hay transformación del ser, digamos. Las amistades nos constituyen y nos modifican en nuestro mismo ser, además de mostrarnos que no existe algo así como un sujeto cerrado sobre sí mismo. La amistad es aquella relación especial que tiene la capacidad de mostrarnos con mayor claridad la huella de la alteridad en la mismidad. La figura del amigo es una figura filosófica ideal para tematizar la apertura ontológica del sujeto y el lugar que tiene el otro en su constitución. ¿Ven? O sea, es a partir de la amistad que se piensan definiciones, ¿sí?, de lo que ontológicamente somos, valga la redundancia, ¿sí?, en tanto abiertos a otros. ¿Sí? No es que se piensa solamente la amistad. La amistad es una figura que permite pensar nuestra interdependencia y nuestra aperturidad y nuestra relación de extranjeridad constitutiva, digamos. Les leo una cita que está acá de Cranolini, que dice así: el encuentro de los amigos es la conjunción temporaria de las fuerzas en las que la unión posible consiste en el reconocimiento de la diferencia, y es gracias al diferir que es posible la ruptura constante de las figuras de la clausura y del cierre del yo. ¿Sí? La amistad rompe la posición, ¿sí?, autofundante del yo, de tipo cartesiana, digamos. El escritor francés Maurice Blanchot también hizo hincapié en la importancia del valor de la diferencia en la configuración de una amistad verdadera. En ocasión de la muerte de su maestro y amigo, Georges Bataille, Blanchot escribió una elegía fúnebre en la que deja en claro la imposibilidad que tiene de dar cuenta de su amigo como si realmente lo hubiera conocido, es decir, asimilado. Y acá está, hay una cita, unas líneas que les leo, entonces, de lo que escribe Blanchot en honor, digamos, de su amigo Bataille. Dice: debemos renunciar a conocer a aquellos a quienes algo esencial nos une. Quiero decir, debemos aceptarlos en la relación con lo desconocido en que nos aceptan a nosotros también en nuestro alejamiento. La amistad, esa relación sin dependencia, sin episodio y donde no obstante cabe toda la sencillez de la vida, pasa por el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros amigos, sino solo hablarles, no hacer de ellos un tema de conversación o de artículos, sino el movimiento del acuerdo del que, hablándonos, reservan incluso en la mayor familiaridad la distancia infinita, esa separación fundamental a partir de la cual lo que separa se convierte en relación. Ahí termina la cita. Lo que separa, lo que impide esa asimilación es lo que arma la relación. ¿Sí? Hay relación a partir de la diferencia. Todo esto arma, y este capítulo me parece muy interesante en ese punto, todo un lazo con una cierta tradición contemporánea de finales del siglo XX y comienzos del XXI, para pensar la comunidad en torno a la diferencia, donde encontramos a figuras como Blanchot, Derrida, Jean-Luc Nancy, Roberto Espósito, etc., y que de algún modo enraizan en Nietzsche, Bataille, por supuesto, también, etc. Bueno, sigo con el cierre de esta sección en este libro. Dice: respetar la diferencia con el otro y atender al hecho de que el otro deja su huella en mí y que en un conjunto nos conformamos como lo que somos, vuelve imposible la acción de poseerlo, de tomar a mi amigo como un tema de conversación, de encerrarlo en mí. Y si no puedo poseerlo, no puedo decir que verdaderamente lo conozco. La amistad adquiere su valor gracias a que es el tipo de relación en donde se vuelve más evidente cuál es nuestro lazo más humano con el otro. O sea, de desposesión,
A ver cómo lo dicen. Dicen un lazo que no busca aprender, sino simplemente ser con. Un ser con que no puede ser fácilmente capturado en conceptos, sino únicamente experimentado. En ese sentido, Blanchot no puede dar cuenta de su amigo muerto, porque siempre ha sido un misterio para él, justamente porque su relación se basó en el respeto de la diferencia entre ambos y en la vulnerabilidad de ser con un otro que no podemos calcular. Y es cuando un amigo, diría, siguiendo, ¿no?, la propuesta de esta sección del libro, digamos, la amistad es lo que sucede cuando no queremos, ¿sí?, sintetizar al otro, reducir al otro a alguien absolutamente conocido, ¿no? Están los desconocidos, los conocidos y los íntimamente conocidos, como si uno avanzara, ¿no?, en una dinámica de conocer más esencialmente al otro. Con lo cual, ¿no?, la amistad sería el lugar donde sí yo lo conozco, es mi amigo, es mi mejor amigo, mejor amiga, la conozco absolutamente. Bueno, justamente dice Blanchot lo contrario. La amistad ocurre cuando hay un margen de misterio, de desconocimiento, de extranjeridad, de otredad, que es compartido. Que nos permite salir del juego falso de nos entendemos mutuamente, nos comunicamos absolutamente, somos un alma en dos cuerpos o esas cosas. En fin. Entonces, una pequeña sección del capítulo que me pareció muy, muy sólido, muy, muy bueno, titulado Políticas de la Amistad, que abre la sección problemática del libro de Laura Belli y Daniela Suárez Tomé, Filosofía de la Amistad, editorial Taurus. Quiero leerles otra sección más, otra pequeña sección más, que es la de, bueno, quería leer también la del fin de la amistad, que es sobre el duelo, qué pasa cuando las amistades se terminan, que me parece también muy atinado presentar ese problema. Pero para no hacer de esto algo demasiado largo, y además para que ustedes vayan y lean el libro, quiero leer una sola sección más, que me parece también bastante original y que tiene que ver con lecturas que, bueno, Daniela, perdón si no conozco tanto a Laura Belli, entonces no sé si ella también hace rato que viene leyendo a Donna Haraway, sé que Daniela sí, y en ese punto todo este capítulo de Más allá de las amistades humanas tiene una impronta harawayana que me gustó, y quisiera leer esta sección del capítulo Más allá de las amistades humanas, que se titula Nuevas amistades en el quiebre del antropoceno. Y dice así: el término antropoceno fue propuesto, entre otros científicos, por el químico Paul Crutzen en el año 2000, en una obra llamada, ¿no?, Antropoceno, parece ser un artículo, para designar una era geológica en la cual los animales humanos se volvieron una fuerza de transformación de alcance global. Los efectos de las intervenciones humanas sobre el planeta, que permitieron modificar geografías y cultivos para su mayor provecho y eliminar numerosas amenazas a nuestra supervivencia, prolongando la esperanza de vida y reduciendo la mortalidad infantil, entre otros logros, muestran hoy su contracara más destructiva. El cambio climático, asociado al calentamiento global, junto con la pérdida a gran escala de la biodiversidad, la destrucción de ecosistemas completos y la altísima tasa de extinción de las especies, que se ha acelerado a pasos agigantados en los últimos siglos, nos fuerza a repensar nuestro lugar en el mundo y la responsabilidad que tenemos no solo hacia el planeta, sino también frente a los otros seres con quienes cohabitamos. Nuestro futuro como especie se halla en peligro, y que seamos los responsables de que así sea, conlleva profundas repercusiones filosóficas, éticas y políticas. En definitiva, nos obliga a replantear el vínculo entre sociedad y naturaleza, entre humano y no humano, instándonos a abandonar la visión instrumental de la naturaleza, funcional a la lógica de expansión del capital, que caracterizó nuestro paso reciente por la Tierra. La filosofía puede ofrecernos modos alternativos de habitar el mundo, abriendo nuestras miradas a otras modalidades de ser y estar con los demás. Estas ontologías relacionales, vean que a pesar de que avancé 50 páginas en el libro, lo interesante justamente de la amistad, más allá de lo más concreto de cómo repensar nuestras relaciones con nuestros amigos, amigas, etc., es que la amistad evidentemente es una forma de la relación justamente muy particular, muy singular, como dice el subtítulo del libro, nuestro vínculo más libre, pero al mismo tiempo más honesto y más problemático, diría. ¿Sí? Bueno, vuelvo al libro, dice: la cuestión de las ontologías relacionales, ¿no? Recién estamos viendo en Derrida y Blanchot y Nietzsche cierta relación
que no era la de la identidad, ¿no? Sino la de la extranjeridad, el misterio, lo inapropiable, la diferencia, la alteridad. Bueno, hay una serie de ontologías relacionales, como dice acá, como las denomina el antropólogo colombiano Arturo Escobar, nos permiten pensarnos ya no escindidos de los territorios y los otros seres que los habitan, sino considerándolos como parte constitutiva de nuestra propia identidad. Nos fuerzan también a volver sobre la pregunta que acompañó las reflexiones filosóficas desde el comienzo: ¿quiénes somos? Pero ampliándola de modo tal que nos permite ubicarnos en un lugar diferente al que usualmente ocupamos. ¿Quiénes y con quiénes somos? ¿No? Este capítulo muy claramente va más allá del humanismo con sus diversas manifestaciones, ¿no? El humanismo de la antigüedad clásica, el humanismo del renacimiento que atraviesa la modernidad, etc. Y nos permite, explorar algunas filosofías bien contemporáneas, ¿sí? Poshumanistas o con algunos nombres similares que podamos darles, entre cuyos nombres aparece Donna Haraway. Entonces la sección sigue de esta manera. Dice: en un intento de ofrecer una posible respuesta a este problema, ¿no? El problema de con quienes habitamos, ¿no? De hacernos responsables del cohabitar, Donna Haraway desarrolla la noción de chuluceno, tanto en oposición como a modo de crítica a las miradas propias del antropoceno. Esta propuesta se opone a las lógicas propias del capitalismo, que llevan la configuración de la relación humana con la naturaleza y los territorios, denunciando las formas históricas de acumulación del capital que se materializan en prácticas extractivistas, desiguales y destructivas. Su mirada, sin embargo, no se ocupa simplemente de definir este fenómeno, sino que se presenta a modo de invitación a salirnos de estas perspectivas limitadas sobre el mundo y el lugar que ocupamos en él, para pensar nuevas formas de construir presentes y futuros más vivibles para quienes habitamos este planeta, ¿no? Se darán cuenta que, al menos en la selección que yo hice ahí, una impronta fuertemente política en este libro, ¿no? Que lo hace también muy potente. Dice: la propuesta de Haraway se orienta a la construcción de nuevas alternativas de vida, tanto en términos ético-políticos como epistémicos. En tanto nos obliga a repensar y reconfigurar el lugar que ocupamos en la naturaleza y en relación con los otros animales. A partir del reconocimiento de que los animales humanos y no humanos nos encontramos inextricablemente ligados en nuestras prácticas vitales, se inauguran nuevas posibilidades de generar estrategias y redes para avanzar hacia otros mundos posibles, en los cuales sea posible vivir y morir bien de manera recíproca. Para Haraway resulta fundamental entonces la apertura y disposición a estrechar lazos con los otros seres vivos, a generar parentescos raros y colaboraciones inesperadas, partiendo del reconocimiento de que los seres humanos no somos los únicos actores importantes en el planeta y que nuestras prácticas y nuestra historia son resultado de las relaciones que desde siempre mantuvimos y aún hoy mantenemos con las otras especies. ¿De qué modo podemos establecer nuevas relaciones entre animales humanos y animales no humanos en la búsqueda de alcanzar una vida mejor? ¿Qué forma pueden tomar estas nuevas relaciones? La amistad interespecies se revela como una forma posible de lograr este objetivo. Por supuesto, no se trata de una tarea fácil. La mirada tradicional sobre los animales no humanos lleva a pensarlos como subordinados a nuestra especie, por considerarlos inferiores, imposibilitados de desarrollar pensamientos o emociones complejas e incapaces de establecer intercambios en términos de empatía, cooperación o reciprocidad, mucho menos basados en motivaciones altruistas. Todas características que en la tradición ha asignado a la relación de amistad. Sin embargo, en las últimas 3 décadas, numerosas investigaciones en el campo de la etología y de los estudios sobre cognición animal han logrado desafiar fuertemente estas ideas, no solo en relación con las especies tradicionalmente consideradas superiores, como los simios, los mamíferos marinos y los elefantes, sino para todos los mamíferos, la gran mayoría de las aves y algunos invertebrados. Las emociones no solo son ahora reconocidas en todos los animales mencionados, sino que también se las considera un rasgo esencial en términos de la evolución de las especies, ya que juegan un papel central en la transformación de información esencial para la acción y la elección. El análisis sobre el lenguaje tiene también un rol fundamental en la posibilidad de reconfigurar nuestras ideas sobre las vidas e intereses de los otros seres con quienes compartimos el mundo. El nuestro ya está lejos de ser el único sistema comunicativo sofisticado presente en la naturaleza. No solo los primates superiores, los elefantes y los mamíferos marinos, como delfines y ballenas, desarrollaron formas comunicativas complejas, sino que muchas otras especies hacen uso de sistemas de señalización
lo suficientemente complejos como para poder conceder que se trata de tipos especiales de lenguaje, ¿no? Esa distinción clásica, paréntesis mío, ¿sí? Entre foné y logos que encontramos en la política de Aristóteles, ¿sí? Entre la voz, ¿no? Que permite una posibilidad de expresión de sentimientos, placeres y dolores, pero en un sentido muy primario, y el logos como una capacidad de articular un lenguaje racional que permita otro tipo de comprensión, expresión y discusión. Bueno, es lo que acá queda puesto en discusión con las últimas investigaciones, ¿no? De la etología. Dice entonces, para ir cerrando esta sección, todos los animales sociales, aquellos que viven en grupos o forman parte de estructuras familiares, han tenido que desarrollar habilidades de cooperación para mantenerse vivos. La reciprocidad, uno de los aspectos fundamentales de las relaciones de amistad, está presente en muchas especies. El trabajo pionero de Frans de Waal, que guía hoy las investigaciones en etología, ha demostrado no solo que existe una preocupación genuina entre estos animales no humanos hacia sus vínculos más cercanos, sino también un altruismo genuino que incluye en muchas especies la voluntad de sacrificarse por el bienestar de los demás. Toda esta nueva información acerca de la vida interior de los animales con quienes compartimos nuestro paso por la Tierra permite pensar, a diferencia de lo que se creía hace menos de medio siglo, que existe la posibilidad no solo de formar alianzas, sino también de establecer genuinas relaciones de amistad interespecies. Y la sección que sigue se llama la amistad entre especies de compañía, ¿sí? Que no voy a leerles porque espero que ustedes lean el libro. Bueno, entonces, les leí 2 secciones y les comenté el espíritu general y el índice de filosofía de la amistad, experiencia, sentido y valor de nuestro vínculo más libre, publicado por Editorial Taurus y escrito por Laura Belli y Danila Suárez Tomé, 2 doctoras en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, colegas. Espero que les interese. Es un libro, insisto, muy accesible y que no solamente presenta la historización de la conceptualización del problema de la amistad desde una perspectiva filosófica, sino que plantea interrogantes que me parecen muy actuales, éticos, políticos, tecnológicos, posthumanistas, etc. Así que los festejo, ojalá les interese y lo vayan a leer. Les mando un abrazo, gracias por la escucha y nos veremos pronto.